Hola a todos nuevamente al canal de JC Relojes. En un video anterior ya hicimos el unboxing del reloj Heya G78139 de la serie Lumines. Un reloj que desde el primer momento dejó claro que no busca pasar desapercibido. Por eso mismo, vamos a verlo. Es bueno recordar que Heya es una marca china con trayectoria en la relojería desde hace más de 30 años, aunque no tan conocida en el mundo occidental. Eso sí, busca ganarse una buena posición paso a paso y ya lo refleja con algunos premios que ha obtenido en países como Londres, Berlín y Francia. Ya mejor vamos a centrarnos en nuestro reloj, comenzando con algunas de sus especificaciones como su medida de caja si vamos de arriba hacia abajo de los 51 milímetros, de izquierda a derecha de los 46.5 milímetros, un grosor de la misma de 16 milímetros. Nos damos cuenta que es una caja generosa, un espacio entre asas. En el caso de que querramos generar el cambio de su brazalete por las correas es de 22 milímetros, un cristal de zafiro sintetizado artificialmente, lo cual hace muy resistente a rayaduras, una resistencia al agua de los 50 metros, bastante aceptable. Un peso el cual no viene especificado en su manual o en su página, pero pienso que es aproximado de los 110 a los 130 gramos, ya que sí se siente el peso. Además, un costo, si buscamos esta opción de reloj, será de los $599 estadounidenses, añadiendo, como saben siempre, los links de compra en la descripción. Les dejaré también un código de descuento el cual pueden aplicar al finalizar su compra para obtener un 10% de descuento extra. Lo siguiente es su brazalete, que está fabricado completamente en acero inoxidable, lo que le da una sensación resistente y va en conjunto con el material de su caja. Por lo mismo no debe ser delgado sino robusto también. Está compuesto por los eslabones de forma clásica. Vemos que los centrales son pulidos y los exteriores cepillados. Eso genera un contraste que se nota. Su broche me gusta porque es de tipo mariposa, ya que además de ser discreto lo percibo más seguro, está bien hecho y no tiene excesos o bordes con filos. Eso sí tiene peso, pero no es para nada molesto. El reloj también lo podemos encontrar con correas de silicona como esta en color negro, que es flexible, tiene hebilla de metal grabada y todas tienen el sistema para reemplazarlas de forma fácil. Ya si quieren darle variedad a su imagen o a veces hasta mayor comodidad, pues pueden estar cambiando de estilos. Yo prefiero la de silicona en color negro. Porque así para mí el reloj adopta un look más deportivo, más casual y sobre todo más actual. A veces el acero puede hacer que un reloj luzca más serio o hasta un poco tosco, pero con esta correa gana ligereza visual y se adapta mejor al uso diario. La silicona es suave, flexible y no guarda humedad ni se pega a la piel, incluso si lo usas por varias horas o en días calurosos. Su modelo es en tono mate con dos sujetadores, uno de ellos móvil, y ya decíamos una hebilla generosa de metal grabado con la marca. Se agradece que no sea de plástico y en la parte interna encontraremos detalles como la medida de asas, el largo de la misma y los logotipos grabados, cuidando así el nivel de alto diseño de la marca. Al ser un reloj esqueleto tendremos visibilidad de 360 grados, por eso podemos ver el trabajo de su maquinaria en la parte trasera. Vamos a ver una tapa sujeta por 4 pequeños tornillos y el grabado alrededor de los bordes nos deja ver la marca en la parte superior, que es de acero inoxidable, y del lado izquierdo la resistencia al agua. Espero ahí se vea el movimiento del rotor, que es el que permite que el reloj se cargue con el movimiento natural de nuestra muñeca, ya que su movimiento es mecánico automático. Ellos lo marcan con una reserva de marcha de hasta 60 horas. Yo al usarlo veo que rebasó sin problema más de 24 horas, que sería lo mínimo que se pide. Además, no olvidemos el dibujo en blanco de un satélite realizando el movimiento de traslación, porque el reloj busca rendir homenaje a los logros aeroespaciales de China. Centrándonos en su caja, esta se va a mantener fabricada completamente en acero inoxidable 316L, que es resistente a la corrosión y altas temperaturas. La forma que vemos es de esta típica o famosa de barril que está tan de moda en estos días, y tampoco vamos a engañar que se asemeja o brinda un homenaje a aquellos relojes Richard Mille. Pero aquí no vamos a observar cortes tan afilados en los bordes, sino más bien redondeados. Están ligeramente con salientes en los laterales, que por cierto es una caja que se siente sumamente sólida, combinando aquí acabados pulidos con partes cepilladas. Vemos que grabaron la palabra compuesta G-Max en su lado izquierdo, al igual con grabado limpio que nos da esos bonitos reflejos ante la luz. Del lado derecho respeta el mismo diseño, pero encontramos la corona al punto de las 3, también de acero, adornada con la letra G, logotipo de la marca. Está grabada y estriada para manipularla sin problema. Al girarla se va a sentir muy suave al estarlo usando para darle cuerda. Al ver la caja de forma horizontal notamos que tiene una curvatura que a veces sirve para darle un efecto más ergonómico y de más continuidad con la muñeca. El cristal sigue esa curva que está ligeramente por encima del bisel y se ve desde cualquier ángulo de forma clara.
Ya vamos a lo más atractivo de esta pieza, empezando por su bisel que rompe totalmente lo tradicional, incluso de mis gustos y de mi canal, pero reconozco lo llamativo y moderno que se ve. El bisel está completamente adornado con una serie de piedras multicolor, que serían diamantes pero artificiales, que van a recorrer todo el contorno, creando un efecto tipo arco iris. Están colocados para generar un degradado fluido que atrae la atención al instante. Todo sigue una transición de colores que ya desde los tonos fríos, como el azul y el verde, hasta los tonos más cálidos como el naranja, rojo y púrpura. Este degradado le añade dinamismo visual y ayuda a que reflejen la luz de distintas maneras según el ángulo. Las incrustaciones están bien ejecutadas, sin bordes sobresalientes ni espacios mal terminados, lo que le da una sensación de una construcción cuidada. Toda la carátula está enmarcada dentro de un borde interior también decorado con piedras que siguen la misma gama cromática del bisel, reforzando la continuidad visual del diseño. La carátula es de tipo esqueleto, dejando a la vista parte del movimiento mecánico interno como el volante y parte del resorte en la parte superior. Tiene índices blancos con marco dorado en cada hora y una pequeña numeración al final que marca el paso de los minutos o segundos. Sus manecillas en dorado de horas, minutos y un delgado segundero adornado al final con la G. Su logotipo a las 12 y el nombre de la marca a las 3. Aquí algunos detalles en contra. Creo es que debemos de tener más cuidado en no someter a nuestro reloj en actividades que lo pongan en riesgo, porque de perder alguna incrustación sí que puede cambiar la imagen y sensación del reloj por completo. Y además que la lectura de la hora no es tan rápida en un vistazo, sí tendremos que darle más tiempo para localizar las manecillas que pueden llegar a perderse un poco en su concepto esqueleto. Si estamos en un lugar de poca iluminación, el reloj va a contar con lumen de color verde clásico en los índices, manecillas y en esas barras que simulan un destello estelar. No es nada fuera de lo normal, pero sí que cumple. Ya vemos que este reloj no tiene complicaciones, solo la pureza de la hora. Para ajustarlo tenemos que retirar la corona hasta sentir el clic, pero el reloj no es hackeable, por lo cual el segundero no se va a detener, así que tendremos que ajustarlo durante la marcha. Esto puede tener algo negativo para quienes buscan precisión al tratar de sincronizarlo con algún otro reloj, pero obviamente no va a afectar para nada su funcionamiento. Vamos a girar la corona en sentido horario y en el momento de tener la hora correcta presionamos la corona y listo. El reloj seguirá su marcha de manera habitual. Mi muñeca es delgada, mide aproximadamente 16.5 centímetros, y como podemos ver, el reloj se adapta a pesar de que tiene una caja imponente. Su forma tipo tonel ayuda a que se distribuya mejor sobre la muñeca, sin que se sienta incómodo, pero creo se vería mucho mejor en muñecas más amplias. La correa se ajusta sin problema envolviendo la muñeca sin dejar tanto juego, en este caso la de silicona. Ya la de acero depende del ajuste de los eslabones, y por el peso en algún momento algunas muñecas lo van a resentir. Yo no la usaría para un reloj de diario. En definitiva, este Heya G78139 no es para quien busca algo clásico minimalista, es para quienes quieren una pieza llamativa, moderna, con personalidad visual y buenos acabados por su precio. Si te gustan los relojes diferentes, con presencia y un toque de diseño atrevido, sin duda este modelo merece tu atención. Ahora lo importante son sus comentarios. ¿Qué les pareció? Si ustedes se animarían a usar algo así, o si prefieren algo más discreto. Además díganme qué opinan del costo. Quiero agradecer nuevamente a la marca por enviarme este reloj. Por ahí dejen su like, compartan, eso ayuda mucho al canal, ya no les quito más su tiempo y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.